Tienen mucho detrás. Con esfuerzo puedes ganarle todos los días a tu mayor rival. Tu meta de ayer. El esfuerzo te define. Banco Pichincha. En confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete de la mañana con 18 minutos, amigos. Avanzamos en el abordamiento de temas coyunturales de interés nacional, temas fundamentales. Vamos a hablar del tema económico, siempre preocupante en nuestro país, que tiene más gastos que ingresos. Lamentablemente esa ha sido la tónica en los últimos años, en los últimos gobiernos. Es como que un padre de familia, una madre de familia reciben $1,000 en conjunto, $2,000 en conjunto de ingreso mensual y sus gastos son de $3,000, de $4,000. Eso es lo que vive el Ecuador todos los años y por ello es necesario un endeudamiento que permita compensar ese hueco que se genera entre los ingresos y los gastos. Esto se ha hecho crónico en el manejo económico del país, ha trascendido gobiernos. Unos han hecho más esfuerzo que otros por acortar esa brecha, es decir, buscar incrementar algo más los ingresos y hacer todo el esfuerzo posible para bajar los gastos y así ese hueco pues hacerlo más pequeño. Otros gobiernos han sido dispendiosos, más bien han agrandado esa brecha, en fin, pero es un problema crónico el que enfrenta el Ecuador y ahora estamos abocados a la búsqueda de más de $6,000 millones de financiamiento. La mayoría, entiendo yo, tiene que ser financiamiento internacional para tapar, para cubrir precisamente ese hueco que existe entre los ingresos y los gastos. Vamos a analizar este tema importante, importantísimo de macroeconomía, que puede sonar árido, que puede sonar lejano a los ciudadanos porque se trata de temas macro, pero la macroeconomía se decanta, se la siente también en la microeconomía, en la falta de dinamismo de las transacciones comerciales, por ejemplo. Está con nosotros, les damos la bienvenida, les agradecemos por haber aceptado conversar con nosotros al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, y al doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, dos conocedores profundos del tema económico que nos van a ayudar a entender este reto que tiene el Ecuador por conseguir financiamiento y la posibilidad real de hacerlo, especialmente mirando hacia afuera a los inversionistas internacionales, porque se puede conseguir financiamiento interno también, que ya lo ha hecho el gobierno del presidente Noboa, vendiendo bonos del Estado a instituciones públicas como el IES, por ejemplo, y que paga una rentabilidad anual, pero esa posibilidad se está agotando por falta de recursos y hay que mirar afuera. Economista Augusto de la Torre, bienvenido. Vamos a empezar con usted. Economista Mauricio Pozo, buenos días. ¿Cuál sería el marco en el que usted nos propone hacer el análisis de este tema de endeudamiento público necesario para cubrir las necesidades, perdón por la redundancia, que tendrá el país hasta diciembre de este año? Bienvenido, doctor de la Torre. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar con usted, con su audiencia, y un saludo muy cordial a Mauricio Pozo. Mire, yo creo que usted señaló el punto fundamental. Ecuador tiene un problema fiscal crónico que ha sido atávico en nuestro país. Hay muchas razones detrás de ellas. Una, que me parece que es la principal, es que el país no se disciplina cuando tiene momentos de bonanza en los precios de sus principales productos de exportación. Eso nos pasó en los años 70, nos pasó también recientemente con este famoso boom de los commodities de la digamos, primeros 15 años de los años 2000.
Lo que pasa durante esos periodos de bonanza es que se expande el gasto de una manera enorme, sustancial e insostenible, y llega un momento en que el país se encuentra con unos compromisos de gasto enormes que no se pueden sostener cuando esos precios de las materias primas empiezan a caer. Y eso nos pasó. Estamos todavía sufriendo el despilfarro y el exceso de gasto que ocurrió hasta el año 2015. Y desde el año 2016 para acá nos encontramos con unos compromisos de gasto, un Estado sobrecomprometido en el lado del gasto y con ingresos que no le alcanzan. Estructuralmente, esto genera un déficit del orden de los $6,000 millones por año, estructuralmente. Parte de eso se está empezando a atacar. Se han hecho esfuerzos para contener el gasto, no muy exitosos. Ha habido una medida importante de aumento de la tasa de impuesto del IVA, que nos da permanentemente unos $600 millones por año más. Es posible que haya medidas permanentes en el lado de esta locura que tenemos en el Ecuador, que son estos subsidios al precio de la gasolina, que son muy injustos, muy ineficientes y que fomentan el contrabando y la producción de drogas, y son, digamos, muy inequitativos, porque para entregarle $1 de subsidio a una familia pobre hay que entregarle $9 de subsidio a las familias pudientes. Entonces, muy, digamos, irracional. Entonces, estamos en esta situación. Esta situación erupcionó con fuerza con el COVID, se hizo más complicada, y en el último año del gobierno del presidente Lasso, lamentablemente, las cifras fiscales se fueron del control y el gobierno del presidente Noboa ha tocado enfrentar esto y lo está haciendo con ayuda de un préstamo importantísimo de 4 años del Fondo Monetario Internacional, que nos está ayudando a encontrar financiamiento multilateral y oficial para ir sorteando este problema. Ahora, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que el gobierno se ha propuesto en las conversaciones con el Fondo Monetario? Es ir reduciendo ese déficit gradualmente. Y en este año no va a ser posible reducirlo mucho. Pero algo se ha reducido, particularmente por estos adelantos de los impuestos que se hicieron y que los vamos a perder en el próximo año, pero se adelantaron, digamos, impuestos que iban a recibir el próximo año. Pero sí han habido 2 medidas permanentes importantes: el aumento de la tasa del IVA, por un lado, y la reducción del subsidio al precio de las gasolinas, que creo que rinde como $300 millones en este año y tal vez un poco más después. Claro, pero solamente le interrumpo para poner sobre la mesa el hecho de que lo que se gana con los 2 puntos del IVA más menos 25 centavos menos de subsidio a los combustibles, hay que cruzarlo con el dinero que se va a dejar de percibir por la explotación del ITT. Sí, entonces el tema que tenemos es que en este año, me parece a mí, y esa es la posición que tengo, me va a interesar mucho escucharle, Mauricio, en este año me parece que no vamos a tener un problema muy serio del financiamiento del presupuesto. Hay tensiones fuertes y hay riesgos grandes. Hay riesgos que a mí me parece vienen principalmente por 3 vías. Primero, esta decisión popular del desmantelamiento del ITT, que hay que hacerlo con cuidado, bien y en debido tiempo y con los debidos plazos, porque hacerlo rápido podría tener daños ambientales aún peores. Entonces, hay un tema a discutir. Me parece que el gobierno tiene que traerse a expertos internacionales, y plantear cómo se puede cumplir con la voluntad popular en plazos prudentes, sin que el desmantelamiento de esos pozos causen daños ambientales excesivos, porque si lo hacen mal, se va a destruir el Yasuní. Entonces, si el objetivo es proteger el Yasuní, pues hay que hacerlo bien y nos queda una tarea. Lo que pasa es que el gobierno no tiene credibilidad, porque claro, el gobierno quisiera posponer el desmantelamiento del Yasuní, y todos lo sabemos. Entonces el gobierno necesita un tercero creíble, experto, unos canadienses, unos franceses que vengan, hagan un análisis de cómo se debería hacer este desmantelamiento de una manera programada y bien hecha, y explicar eso a la población. Entonces ese es un tema. El otro riesgo podría venir porque se nos
se nos traba y se para completamente y hay una crisis de electricidad muy fuerte. Y eso requeriría recursos para compensar y darle una salida a esto. Tenemos uno de los desastres ambientales más grandes en el Coca-Cola Sinclair, con esta erosión regresiva. Erosión regresiva que se está acercando, y ahora se habla de construir un dique para prevenir. De todos modos, es un desastre ambiental enorme que podría frenar la producción de electricidad y nos podría costar mucho dinero. Ese es un segundo riesgo y una amenaza en este año al presupuesto. Y una tercera amenaza podría venir por los gastos que se deben incurrir para enfrentar el problema del narcocrimen y de inseguridad. Hay estos riesgos, pero la impresión que tengo yo es que cuando venga el Fondo Monetario en agosto, revise el cumplimiento de las metas, va a darse cuenta que el Ecuador ha cumplido con las metas. Y hay desembolsos externos por el orden de 3.900 millones que están por venir en la segunda mitad del año. No solo el desembolso del Fondo Monetario, que se lo hará después de la revisión del cumplimiento o no cumplimiento de metas en agosto. Pero de eso se espera 500 millones hasta diciembre, si no me equivoco, del Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo firmado. Sí, le voy a dar la lista de los desembolsos externos que estamos esperando. 500 millones del Fondo Monetario. Acaba de aprobarse un préstamo de 700 millones del Banco Mundial que va a entrar al país en los siguientes días. Se aprobó recientemente ese préstamo del Banco Mundial, tiene que ver con apoyar al Ecuador en la agenda, digamos, ambiental y en la agenda de crecimiento. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó hace poco un préstamo de 600 millones de dólares que va a entrar en los siguientes días en apoyo de los esfuerzos para arreglar los problemas en el sector eléctrico. El FLAR, el Banco Central ha negociado con el FAR un préstamo de 500 millones de dólares que también debería venir. La CAF tiene pendiente un préstamo de 250 millones de dólares. Y hay préstamos de proyectos tanto del BID como del Banco Mundial y oficiales que yo estimo están en torno a 1.000 millones de dólares que ojalá se materialicen en la segunda mitad del año. Es verdad que hay mucha deuda interna que amortizar. Pero típicamente la deuda interna que tiene que amortizarse se amortiza con otro CETE. Cuando se vence un CETE o un bono del Estado, pues el Estado se lo cambia por otro papel. Con lo cual, el problema de la deuda interna me parece que es más manejable. Y como decía, me parece que desde el punto de vista de las metas que el fondo revisa, el programa del Ecuador está más o menos bien. Entonces, para mí me preocupa mucho menos el 2024. Creo que de eso vamos a salir y en la segunda mitad del año vamos a sentir cierto alivio de caja. Me preocupa muchísimo más el problema fiscal en el año 2025, en el cual dejaremos de recibir cerca de 1.000 millones de dólares de impuestos que se adelantaron, en el cual tenemos que encontrar un camino para ir reduciendo el impuesto a la salida de divisas, que es un muy mal impuesto y que el mismo programa del fondo anticipa que va a haber un esfuerzo del gobierno para irlo reduciendo. Tenemos la bomba de tiempo, que es el tema de la seguridad social, que ya tiene problemas de caja muy serios y que se van a empeorar en el siguiente año. Y tenemos el gran desafío de cómo podemos seguir avanzando en la eliminación del subsidio al precio del diésel, encontrando alguna compensación apropiada para las familias más pobres o para el transporte público. Entonces yo veo mucho más complicaciones fiscales en el siguiente año que están agravadas por el hecho de que la economía no crece y está planchada, por así decirlo, y eso dificulta mucho la resolución del problema fiscal. Entonces tenemos ahí una especie de trampa, porque para poder volver a crecer necesitamos reducir la prima de riesgo país y eso requiere mejorar la situación fiscal. Pero al mismo tiempo, ese ajuste fiscal, si no se ve compensado con un proceso de inversión privada importante y digamos, optimismo sobre el futuro de la economía del país, no va a resultar en crecimiento y lo que se necesita en el fondo, en la parte fiscal, es ir estabilizando ese ratio de la deuda pública dividido para el PIB. Entonces es un numerador y un denominador.
Si el PIB no crece, es mucho más difícil llegar a ese objetivo fiscal que está trazado en el programa con el fondo. Así es, ahí tienen ustedes un verdadero mapa que nos ha hecho del tema económico que tiene de cara el Ecuador en este segundo semestre del año y su preocupación fundada en lo que pueda significar el financiamiento para 2025. Vamos a ver qué opina el economista Mauricio Pozo respecto de, digamos, este optimismo que tiene el doctor Augusto de la Torre, fundado en los compromisos de organismos multilaterales de crédito que tienen con el Ecuador para la entrega de recursos, versus la meta de algo más de 6,000 millones que el Ecuador tiene que buscar para tapar esta brecha entre los ingresos y los gastos. Economista Mauricio Pozo, bienvenido, buenos días. Queremos conocer su punto de vista. Muchas gracias, Freddy. Un gusto estar aquí compartiendo con Augusto este conversatorio. Tal vez empezar a añadir algunos elementos que me parecen importantes. Augusto ha abordado mucho todo el espectro que significa la problemática fiscal del Ecuador. Fíjese que nosotros efectivamente tenemos unos problemas recurrentes y estructurales que no hemos podido resolver. Esto tiene que ver, en primer lugar, con un incremento que se produjo, sobre todo en el periodo 2007-2017, en el tamaño del sector público, medido, por ejemplo, a través del gasto, donde llegamos a subir del 21% del PIB, que fue el gasto agregado hasta el año 2007, 2006, para ser más exacto, hasta el 44% que llegó el 2014. De ahí algo se ha reducido, este rato estamos hablando de más o menos del 38%, pero sigue siendo respecto a los años iniciales de la dolarización, el 2000 al 2006, una cifra absolutamente por encima de lo que tuvimos en su momento. Dentro de eso hay indicadores como el propio egreso en nómina, que fue cerca del 5% del PIB y ahora estamos hablando de cerca del 9% del PIB. Es decir, hemos crecido demasiado en el tamaño del gasto y los beneficios a la ciudadanía no han llegado. Si esto tal vez se habría traducido en mejores y diametralmente distintos y mejores servicios en salud, en educación, en seguridad, en justicia, hasta podríamos decir valió la pena hacer todo el esfuerzo para que aumente el gasto, pero esto en la práctica no se ha producido. Entonces ahí tenemos un problema que no hemos podido reducir, y en el programa que se acaba de suscribir con el fondo hay un esfuerzo de 5 años de más o menos 5.5% puntos porcentuales del PIB, que no es que sea poco, pero yo creo que todavía hay mucha grasa por cortar. Mucho se argumenta de que, por ejemplo, en temas de nómina, el grueso está en salud, educación, seguridad, donde están Fuerzas Armadas y Policía, y lo cual es verdad. Pero eso es asumir como que en esos sectores no hay mucho por hacer, y yo creo que sí hay bastante por hacer. Pero hay que tomar decisiones y no muchas de ellas son fáciles. Son inclusive yo diría políticamente difíciles. Por ejemplo, ¿cuál es, economista? Bueno, yo no creo que podamos nosotros seguir, por ejemplo, con una nómina de gasto operativo en algunos sectores que demanda otros gastos indirectos. Le voy a dar una cifra, puede ser que haya cambiado, pero había 60,000 vehículos en el sector público. Si usted le asigna a cada vehículo un chofer, mantenimiento, seguro, repuestos, o sea, le estoy dando un ejemplo capaz burdo, pero sí demuestra los excesos que tenemos en muchos ámbitos, inclusive de estos sectores. Y en estos sectores hay también mal uso de los recursos. No es que son óptimamente utilizados. Este es el otro problema al que quería arribar. Usted entrega plata y no hace seguimiento realmente a dónde se van esos recursos. El eficiencia del gasto, claro. Tiene una muy mala calidad del gasto y no hay rendición de cuentas tampoco. La ley le obliga a transferir plata a los gobiernos seccionales, a los GATS.
11% del ingreso tributario, 10% del petrolero. Y no sabemos en dónde se ve esa plata. No sabemos cuánto de eso es gasto corriente y gasto de inversión, pero obviamente de alguna manera percibimos que la mayoría no es para inversión. Se va mucho en festivales, en aniversarios y en contratación de artistas y cosas que no tienen un impacto en la ciudadanía de los cantones, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces no hay rendición de cuentas y eso significa que probablemente no necesitemos a veces tanta plata como las que reflejan las cifras fiscales si tuviéramos un mejor destino de esos recursos. Entonces, los GATS, lamentablemente, sin generalizar, porque obviamente hay unos que operan mejor que otros, tienen un problema de estructura y no hay forma de recibir esa información. Y cuando usted como ministro de Finanzas quiere meterse, viene la respuesta de que está invadiendo autonomías y cosas de esas. Entonces ahí tenemos un problema que no hemos podido corregir. El otro problema es que hay recursos que están destinados sin ningún tipo de parámetro, como es resultados objetivos. Todo es cuantitativo, nada es cualitativo. 6% del PIB al próximo año hay que entregarle a educación. 4% del PIB hay que entregarle a salud. ¿Pero en qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Le hemos entregado recursos a lo largo de los últimos años y no tiene presentación que a pesar de eso, por ejemplo, tengamos el problema que tenemos en desnutrición crónica infantil. Algo pasa. O sea, esos recursos no se están usando de manera eficiente. Entonces aquí tiene otro problema recurrente que se acumula a lo largo del tiempo. Lo que ya citó Augusto, el mantenimiento de subsidios absolutamente ineficientes. Los subsidios tienen que tener algún perfil para que puedan existir. ¿Cómo puede usted pretender tener subsidios a los precios? Los precios no se subsidian. Hay que subsidiar a los sectores, a las personas, a los segmentos productivos, pero no a los precios. El precio de los derivados de petróleo, gasolinas, diésel, es un subsidio al precio, lo cual no produce contrabando, genera distorsiones, no va al sector que tiene que llegar. Y ahí, el otro día, diciendo algunos números a mano alzada del año, de los últimos 18 años, en solo subsidios a los derivados son alrededor de 45 mil millones de dólares. Eso hemos entregado. Claro, pero el problema ahí no deberíamos estar con pobres si eso habría dado algún tipo de beneficio a determinados sectores. Seguro, el problema de los subsidios es que no es políticamente correcto, no es políticamente aceptado y juegan mucho los gobiernos, los presidentes con ese tema. Es correcto, Freddy, pero eso no quiere decir que no se tomen decisiones al respecto. Ya se han hecho esfuerzos sobre esto. En el año 2003, en el gobierno del expresidente Gutiérrez, nosotros hicimos un ajuste del 30% en esa época a los derivados. No pudimos topar el gas. Hubo una reacción contraria, a pesar de que fue mi propuesta al interior del propio gabinete. A veces los problemas son mayores al interior del gobierno que fuera del gobierno. Segundo, se hizo un esfuerzo en el año, recuerde, 2020, en plena pandemia. Había el ajuste del 5% mensual a los derivados, incluyendo diésel. Después se bajó y eso después, en el gobierno del expresidente Lasso, se abandonó. Hasta ahora no entiendo por qué se abandonó. Inclusive fue antes de la revuelta indígena del 22. Así es. Si era políticamente difícil, no sé por qué se lo hizo inclusive antes del problema, pero bueno. Un poco estoy citando los temas que han acumulado esto. Todo ese tamaño excesivo, todo ese monto de recursos que no da cuentas y que está sobredimensionado, se tiene un espejo. ¿Cuál es el espejo? Déficit fiscales permanentes, adicción y necesidad al endeudamiento público. Ahora, si no corregimos la raíz del problema, es muy complicado arreglar el síntoma del problema. Claro. Y en eso hemos avanzado poco. Y por cierto, le digo algo. En el programa con el fondo, el ajuste que se quiere hacer en 4 años, en 5 realmente, descontando este año, en gasto es de 1.8 del PIB. No digo que sea poco, pero creo que hay mucha grasa todavía que verificar y que mejorar. Dicho esto, obviamente para el año en curso necesitamos
alrededor de 8.000 millones de dólares, ya dio las cifras de agosto, donde el grueso son poco más de 5.000 de recursos de financiamiento externo, los multilaterales que aglutinan la mayoría de esa proporción, y el resto es manejo de deuda interna, entre CETES, que es el valor más grande, y después bonos también. Eso es la realidad nuestra de los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que a mí en lo personal más me preocupa de todo esto? A mí me preocupa que estamos frente a un programa donde no hay crecimiento económico. Tenemos un crecimiento del 2.5 el año 28. 2.5 para una economía como el Ecuador es insuficiente, es absolutamente insuficiente. Y obviamente en los años previos los crecimientos son menores, 1.5, 1.8. Con ello es muy complicado mejorar el empleo, que es la segunda preocupación de los ecuatorianos. Entonces, si nosotros vamos a esperar 4 años o 5 para llegar al 2.5, asumiendo que eso se dé, lo que va a pasar es: ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Nos pasamos arreglando las cuentas públicas y el país no tiene un crecimiento más acelerado. Claro que sí, pero quizá aquí, economista, si me permite, quizá aquí lo que se necesita es una fuerte inyección de inversión extranjera, que no la tenemos comparada con nuestros vecinos México y Colombia, no ni siquiera mentarlo a Chile, por ejemplo, en la región. La inversión extranjera que tenemos en el Ecuador es absolutamente baja, y quizá eso de alguna manera pueda compensar el manejo de las finanzas públicas, que no nos alcanza, como evidencia lo que ustedes nos dicen, si no viene una inyección fuerte de capitales internacionales que lamentablemente no tienen los incentivos para llegar al Ecuador, doctor de la Torre. Así es. Una manera de entender el problema ecuatoriano es imaginarse que tenemos, como yo decía antes, una especie de trampa con 3 garras. La primera es los problemas crónicos fiscales. El segundo es este enorme problema de falta de crecimiento. Llevamos sin crecimiento en términos per cápita desde el 2016, ya casi una década perdida. Y el tercero es el problema del narcocrimen y la inseguridad. Y los 3 problemas se retroalimentan, se refuerzan el uno al otro. Es difícil tener inversión cuando hay un problema de seguridad. Es difícil tener inversión privada cuando la percepción de riesgos del país es tan alta que la prima de riesgo del país está en cerca de 1.300 puntos, comparado con 200 o 300 en Perú. Entonces, todo esto genera una situación de la cual es difícil salir. El Ecuador se ha ido concentrando en los problemas fiscales que por buena razón requieren la atención de la política pública, pero solo tratar el problema fiscal sin tener una agenda bien armada de visión, de optimismo, de crecimiento para el país, y sin hacer progreso en el ámbito de seguridad, hace difícil salir, por lo cual yo pienso que medidas marginales de este tipo, esta tradición ecuatoriana de encontrar un parche aquí, otro parche acá, no nos van a servir, porque la combinación de estos 3 factores, inseguridad, falta de crecimiento y problemas fiscales, es tan grande que necesitamos una política pública mucho más vigorosa, un empuje mucho más grande. Deberíamos estar proponiéndonos una agenda de crecimiento al estilo, digamos, de Panamá o de República Dominicana, encontrando fuentes de crecimiento apropiadas, buscando políticas públicas apropiadas. Pero en el Ecuador se piensa, lamentablemente, y esto es un problema compartido entre muchos economistas en el país, se piensa que la única medida pública para poder crecer es dar un subsidio más o eliminar un impuesto más a cierto sector. Y esa no es la manera, pues, de encontrar el camino del crecimiento. El camino del crecimiento requiere una visión de por dónde vamos a irnos, requiere una reforma laboral muy grande y muy profunda, requiere un ambiente legal más estable, requiere un país más serio. Fíjese usted, me han llamado muchos inversionistas de Wall Street angustiados y preocupados porque ven que tenemos una asamblea que está discutiendo
si es que los desembolsos que están viniendo a través del programa con el fondo son constitucionales o son legítimos o son morales. Este tipo de discusiones, cuando nosotros es suicida. El país no tiene acceso a los mercados normales de deuda como lo tiene Perú o México o Chile o Brasil o Uruguay. No la tiene porque tenemos esta prima de riesgo altísima. Entonces nuestra única tabla de salvación son estas entidades multilaterales que requieren tratarse con seriedad. Que nuestra asamblea esté discutiendo echarse abajo el programa con el fondo es un sinsentido. Así es. Y entonces en este ambiente es muy difícil conseguir que los grandes inversionistas internacionales y nacionales apuesten en el país. Entonces tenemos esta trampa cuya configuración es difícil salir, y a mí me preocupa, me angustia mucho que un gobierno que aspira a reelegirse a lo mejor nos va a dar una parálisis en política económica durante los siguientes 9 meses. Y en el por necesidades políticas, dice usted, doctor de la Torre. Porque no va a querer plantearle a la población reformas necesarias para encontrar el camino del crecimiento, resolver los problemas fiscales crónicos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un gobierno que no quiere tener una conversación sustantiva sobre los problemas que nos apremian, y entonces esta postergación de decisiones de política pública me parece muy, muy dañina. Yo creo que el país debería estar hoy por hoy embarcado en una discusión nacional fuerte sobre su futuro en el lado del crecimiento. Creo que tenemos que hacer algo grande para una agenda de crecimiento bien armada, que no esté basada en esos parches feos y distorsivos que simplemente son, le demos un subsidio tributario acá, le demos un subsidio por allá. Se necesita una visión de crecimiento mucho más vigorosa. Necesitamos resolver los problemas crónicos fiscales y avanzar en el tema de seguridad. Y todo esto apremia, porque si no se toman medidas, claro, si no se toman medidas pronto, nos va a agarrar por el lado fiscal, nos va a agarrar la crisis de la seguridad social. Veamos qué dice el economista Mauricio Pozo respecto de esto que pone sobre la mesa usted y esta acción politiquera de la Asamblea, concretamente de un bloque legislativo, de su intención de declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de querer hacer reformas para que sea la Asamblea también la que tome decisiones a manera de un acuerdo internacional de la contratación de un crédito con un multilateral cuando esa es una gestión directa del Ejecutivo, y hasta la amenaza de llevar a la Corte Constitucional una demanda por inconstitucional de este último tramo, de este último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha concedido el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuánto puede pesar en la práctica esto, más allá de la imagen que está proyectando el Ecuador como país al mundo con este tipo de discusiones, economista Pozo? Creo que hay una suerte de acumulación de errores a lo largo de los años, y eso obviamente lo ven también los mercados externos. ¿Cómo puede ser, Freddy, que nosotros decidamos en una consulta mal explicada y mal difundida suspender la producción del bloque 43 del ITT, con un impacto fiscal de $1.200 millones al año, donde, por cierto, hablando con técnicos, no existe experiencia en el mundo del desmantelamiento de un bloque en una zona protegida? No existe, no sabemos cuánto se va a demorar, cuánto va a costar, y tomamos la decisión. Después pasa un tiempo, decimos no al trabajo por horas, que podría ayudar, no resuelve todo, pero podría ayudar al tema de la contratación. Decimos no al arbitraje internacional para firmas extranjeras que firmen con el Estado, que no confían en la justicia, y nosotros tampoco confiamos, por cierto, en el Ecuador. Ahora queremos votar abajo un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Estamos locos o no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo? Entonces, yo creo que aquí hay un problema. Creo que no hemos podido, tal vez, explicar bien las necesidades económicas de reformas que requiere el Ecuador. Creo que los grupos políticos son absolutamente, yo diría, bloqueados ante la sensatez y
yo le diría la responsabilidad de tomar ciertas acciones. Creo que la economía política toma demasiada fuerza a ratos sobre la política económica y por riesgos electorales no se adoptan decisiones y seguimos postergando el problema. De la seguridad social es el mejor ejemplo tal vez. Seguimos pateando el problema. En la medida en que estemos en ese proceso no vamos a nunca decidir nada. En el asunto de los subsidios que conversábamos de igual manera, en el tamaño del Estado de igual forma. Es decir, esto lamentablemente no va por buen camino si no hay yo diría, una acción firme, obviamente políticamente inteligente para avanzar, porque si no, vamos a seguir discutiendo de esto todos los años y en todos los gobiernos. Esto no tiene un buen final, pongámoslo en esos términos. Y hasta eso otros países nos van rezagando y nos vamos quedando atrás. Y encima decimos que por qué hay desempleo y por qué hay pobreza. Obviamente, creo que esto no nos conduce a nada bueno. Sí, en ese sentido, creería que ojalá las cosas no se paralicen por el proceso electoral que se avecina y el próximo gobierno, cualquiera que este sea, la continuación del actual presidente o cualquier otro, tome estos asuntos que estamos conversando con la debida responsabilidad y seriedad y adopte las decisiones que correspondan, y el presidente que sea electo piense bastante más en el largo plazo, piense más en las décadas que nos siguen y no en el beneficio electoral de ciertas acciones. Claro que sí. El problema es que las decisiones importantes, estructurales en materia económica que deben tomar los gobiernos, los gobernantes, están atravesadas fuertemente por las conveniencias políticas y electorales. Esto es lo que le ha pasado al Ecuador año tras año, periodo tras periodo, y no le deja a la economía fluir regida por parámetros técnicos de razón y de conveniencia de país. Y hay una interferencia permanente, nociva generalmente, de grupos de poder políticos que por atacar a tal o cual presidente, pues le hacen un daño grave al país. Doctor Augusto de la Torre, tenemos unos minutos para una reflexión final respecto del tema económico. Ya hemos analizado cómo está el tema de financiamiento para este año. Ahondemos un poco en sus preocupaciones para el financiamiento de 2025, con un año electoral de por medio, con una seguridad social que no termina de definir un norte, que son temas que forman parte esencial de la economía del país. No le escuchamos, economista Augusto de la Torre. Discúlpeme. Mire, Freddy, yo lo que pienso es que los desafíos que se nos vienen en el año 2025 son enormes. Creo que en la Asamblea no hay conciencia de los mismos. El espíritu populista que domina la conversación de política pública en el Ecuador es lamentable. No se discute con números o con seriedad los problemas serios del mercado laboral o los problemas serios del sector energético, del sector petrolero, del sector minero. Tampoco se discuten los problemas que anotaba Mauricio, del tamaño del Estado y de la estructura de ingresos del Estado. Todos estos son temas enormes, difíciles de discutir, que requieren mucho civismo, mucha racionalidad, y en particular requieren de un ejecutivo, de un gobierno que le coordine a la conversación de la sociedad y le vaya liderando hacia un camino que genere optimismo. Por eso me parece que el gobierno del presidente Noboa, si bien está buscando la reelección, no puede abandonar, no puede quitar el pie del acelerador de la necesidad de reformas y tiene que sincerarse con la sociedad. Por ejemplo, yo sugeriría que los ministros se pongan de acuerdo para armar, incluso durante este periodo de elecciones, una discusión robusta sobre la agenda de crecimiento del país. A mí me tocó, por ejemplo, participar en un esfuerzo parecido en Paraguay,
un proceso que duró 6 meses, al final del cual salió un documento que se llamaba Paraguay 2035 o algo así, y que le unía a distintos sectores de la sociedad una visión de hacia dónde queremos ir en agricultura, en energía, en minería, en el mercado laboral, en el ambiente para hacer inversiones. Es decir, un documento corto que nos una, que nos dé un consenso. Creo que debemos hacer una cosa parecida desde ya en la seguridad social. Creo que tiene que haber una ley de reforma de la seguridad social integral, bien hecha. Ya para eso trabajó la comisión que yo dirigí bastante. Hay una propuesta detallada, pero vamos a necesitar a comienzos del año 25 que esté lista una ley que se envíe a la Asamblea y preparar esa ley va a requerir una discusión nacional. Vamos a necesitar tener un consenso de cómo vamos a modernizar la legislación en el mercado laboral a fin de que esté diseñada como los países modernos para protegerle al trabajador en su movilidad, en lugar de proteger el puesto del trabajo. Nosotros tenemos esta estructura de leyes laborales que se hicieron hace muchos años, cuyo objetivo es tratar de proteger el puesto del trabajo, cuando en las economías modernas las leyes laborales lo que hacen es le protegen al empleado, al trabajador, en su movilidad, porque los puestos de trabajo están cambiando rápidamente por razones del cambio tecnológico y el crecimiento de la economía. Entonces, estas cosas son agendas que tienen que ser coordinadas por el gobierno. Lamentablemente, los ciudadanos podemos tener la mejor voluntad, podemos organizarnos hasta cierto punto, pero el gobierno tiene que coordinarnos en esta conversación y fijar estas agendas. Me temo que si no avanzamos en estas agendas en los siguientes 6 a 9 meses, el año 2025 puede ser muy malo. ¿Tendrá la capacidad del Ecuador, los actores políticos del Ecuador, de sentarse a la mesa y de manera sensata, asentada en data, en cifras, en números, marcar los derroteros del Ecuador a los próximos 10, 15 años, como el ejemplo que nos cita se ha hecho en Paraguay el doctor Augusto de la Torre, economista Pozo? ¿Hay esa madurez política en el Ecuador? Usted que le ha tocado lidiar como ministro de Economía y Finanzas con los diferentes intereses políticos, sabrá decirnos con acierto si el Ecuador tiene o no esta capacidad. Tenemos que ir formando esa capacidad, tenemos que, yo diría, generar un ambiente proclive para ello. Hay que buscar consensos básicos para poder avanzar. Hay una gran responsabilidad del nuevo gobierno en emprender en estas acciones. Si nosotros, por ejemplo, queremos crecer más rápidamente, que necesitamos de ello, hay que identificar proyectos grandes que nos generen liquidez en periodos cortos. Lo que alguna vez, por ejemplo, ocurrió con la construcción del OCP en el año 2001, nos dio un empuje de crecimiento por cerca de 3 años. En esa época fueron 3.000 millones entre la construcción del tubo y la exploración. Eso es más o menos 15.000 millones, pongámoslo así, en esta época. En el área petrolera yo creo que el atractivo sigue estando, a pesar de todo lo que ha pasado. Igual en el área minera hay sus detractores, obviamente. Obras grandes de infraestructura, estamos más de 2 décadas hablando de la famosa autopista Quito-Guayaquil. Esto cuesta más de 2.000 millones de dólares. Imagínense el impulso de actividad comercial, por ejemplo, en una ruta de 350 kilómetros, que sería más o menos la distancia entre las dos ciudades. Así es. En el área eléctrica, en el propio sector financiero, el Ecuador, por estar en la mitad del mundo, por usar dólares, puede ser hasta un hub como es Panamá en el tema de ahorro y financiamiento, pero queremos vender el Banco del Pacífico y saltan muchos. Entonces, hay que ir encontrando, creo yo, estos proyectos puntuales que nos generen un crecimiento rápido, que traigan liquidez adicional y fresca para que el país pueda salir. Yo soy de los que tiendo a ser más positivo que pesimista. Yo creo que el Ecuador sí tiene opciones de salida, pero hay que tomar las decisiones y hay que armar los acuerdos fundamentales que se requieren. Caso contrario, estaremos nuevamente hablando de lo mismo, Freddy,
en una próxima entrega. Seguro que sí. Yo también soy optimista en las potencialidades que como país y como ecuatorianos tenemos. Soy, pesimista en la capacidad de nuestros políticos de obrar en beneficio de los intereses de todos los ecuatorianos, porque la evidencia nos muestra que ellos están trabajando para agendas propias, agendas de su grupo, y eso de espaldas a los intereses de los ecuatorianos. Lamentablemente esa ha sido la práctica a lo largo de los últimos años en la política ecuatoriana. Queremos agradecerle al doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, y al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, que nos han ayudado a entender este momento que vive el país en materia económica, la necesidad de financiamiento, todo este panorama político que atraviesa a la economía, estos signos, estas señales negativas que emite el Ecuador por acción de grupos políticos interesados, que va en perjuicio de los intereses del Ecuador como país y de todos los ecuatorianos. Economistas, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buen día. Que tengan un buen día. Son las 8:03 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y ya volveremos para conversar con la ministra de la Producción, con Sonsoles García, ministra de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Vamos a hablar de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. ¿Qué es esto? Un compromiso de varios países para trabajar en pos de la equidad de género en los ingresos. Han habido esfuerzos individuales, colectivos, que al Ecuador le han hecho escalar de puestos. Vamos a poner énfasis, por supuesto, en el tema comercial que maneja la ministra de la Producción en el marco de esta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Volvemos enseguida, amigos. 8:04 a.m. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre